Amigos, nuevamente les habla a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Estamos iniciando un nuevo trimestre del estudio de la Biblia, Escuela Sabática, así que hago una atenta invitación a cada uno de ustedes, los que nos han venido escuchando, y también para que inviten a aquellos que ustedes desean también que puedan aceptar a Cristo en sus vidas, porque en Cristo sin duda hay poder y vida. Así que quiero invitarles, como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, a que me acompañen a pedir la dirección teniendo una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, en esta hora, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Reconocemos, Padre eterno, nuestros pecados. Reconocemos, Padre eterno, que sin ti nada podemos hacer. Y que es por tu gracia y misericordia, Señor, que podemos acercarnos a ti, que nuestras obras y todo lo que hagamos no cuentan, sino lo que cuenta es la justicia de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Padre eterno, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en esta hora, para que nos ayude a entender y discernir esta lección de este trimestre que inicia, y que podamos aprender de ti, que la Biblia sea nuestro maestro y tu Espíritu Santo sea nuestra guía segura, para que podamos entender y comprender cada una de las cosas que tú quieres que hagamos, y que podamos hacer plenamente tu voluntad, Padre eterno, y que te adoremos y te alabemos, no solamente en espíritu, sino también en verdad. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. La lección que vamos a iniciar en esta hora, en la escuela sabática, es en estos postreros días el mensaje de Hebreos. Repito nuevamente, en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y en esta hora vamos a estudiar la lección número 1 para el 1 de enero del año 2022, titulada La carta a los Hebreos y a nosotros. Rápidamente quiero dar una introducción de esta guía de estudio de la Biblia, de Escuela Sabática, ¿verdad?, para este trimestre. En el libro de Hebreos se retrata el autor de esta guía de estudio de Escuela Sabática quién es Jesús, y lo describe como el soberano del universo, quien está sentado a la diestra del Padre. También aparece como sumo sacerdote exaltado, debido a que se ha ganado el derecho de gobernar, porque mediante su muerte confirmó la destrucción del diablo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 2:14 y 16. Es él sin pecado y santo, y vive para ministrar a nuestro favor en el santuario celestial. Jesús también es mediador del nuevo pacto con Dios y su pueblo, que permanecerá para siempre. En el retrato de Jesús se capta la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios por nosotros. Y ese es nuestro tema en este trimestre que iniciamos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo trimestre, ¿verdad? Y vamos rápidamente a
la cita bíblica para memorizar, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 36. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, sí, la palabra de Dios, el libro de libros. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Porque os es necesaria, dice el autor del libro de Hebreos, que es el apóstol Pablo, porque os es necesaria la paciencia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sin duda la paciencia, dice el comentario bíblico adventista, es una virtud positiva. Significa perseverancia, persistencia, hecho a pesar del cansancio, el desánimo y los obstáculos que puedan interponerse en el camino. Otro aspecto que presenta esta cita para memorizar es que Dios quiere que hagamos su voluntad. Es muy importante hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para recibir las promesas. Es decir, recibir el galardón prometido, la vida eterna, ¿verdad? Así como un atleta recibe premio después de una actuación triunfante, así también el cristiano recibe la promesa de haber hecho la voluntad de Dios. En el libro de Hebreos la promesa se refiere específicamente a lo que se llama el reposo de Dios y la herencia eterna, de acuerdo a capítulo 4, versículo 1, capítulo 9, versículo 15 y capítulo 11, versículo 13 del libro de Hebreos. Y vamos rápidamente a la introducción de esta lección que vamos a estudiar, la lección número 1, con una pregunta. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería predicar a Jesús o a uno de los apóstoles? Tenemos extractos de escritos y resúmenes de algunos de sus sermones, pero estos brindan solo una idea limitada de cómo sería escucharlos. No obstante, Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros. La carta de Pablo a los Hebreos. Pablo, el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra con una palabra de exhortación, ¿verdad? No habló no utilizó la palabra sermón, sino palabra de exhortación, ¿verdad? Así que, de acuerdo a lo que dice el capítulo 13, versículo 22 del libro de Hebreos, esta expresión se utilizaba para referirse al sermón, ¿verdad? Por lo tanto, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que tenemos. Hebreos está dirigido a creyentes en Cristo que experimentaron dificultades. Algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos, de acuerdo a los Hebreos. Otros afrontaron problemas económicos. Muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionarse de su fe. Algunos de nosotros hoy pueden sentirse identificados. Sin embargo, el apóstol Pablo, con un sermón conmovedor, los desafió a ellos y por extensión también a nosotros a perseverar en la fe en Jesús y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial. El libro de Hebreos, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, jóvenes, presenta profundos llamamientos a seguir a Jesús y a vivir conforme a la doctrina recibida. No es ajeno a la realidad del creyente, presenta el fervor con el que el cristiano recibe la verdad, las dificultades de servir a Jesús, las tentaciones a abandonar la carrera y
la perseverancia hasta el fin. Aunque cargado de enseñanzas teológicas, el libro de Hebreos está lleno de aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Y vamos a ver en esta hora 5 aspectos en esta lección del libro de Hebreos. Conociendo la verdad. Número 2, sufriendo por Cristo, los desafíos de la fe, la obra del creyente y enfrentando al futuro. Vamos al primer punto de esta lección. Para ello quiero invitarles nuevamente a que tomemos la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 1, versículo 1, donde Dios nos muestra y nos dice que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. ¿Verdad? El libro de Hebreos comienza abruptamente. No se menciona a su autor ni las personas a las que se dirige. Evidentemente no es una carta, aunque contenga un final epistolar en Hebreos, de acuerdo al capítulo 13, versículos 22 al 25. El libro de Hebreos es un sermón. ¿Por qué? Número 1. El autor define al libro como una palabra de exhortación. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a comprobar esto. Ahí en el capítulo 13, versículo 22. Hebreos 13, 22. Rápidamente. Hermanos, dice la palabra de Dios, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les fue escrito como una breve exhortación. No como un sermón, sino como una breve exhortación, dice el apóstol Pablo. Y donde usa la primera persona en plural, nosotros, nuestro. ¿Verdad? Número 2, hay continuas referencias a oír y hablar, ¿verdad? A oír y hablar. Así que vamos a ver, vamos al capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles, ¿verdad? Hay continuas referencias a oír y hablar. Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles, ¿verdad? Vamos rápidamente al capítulo 5 y obtengamos más de estas referencias. Versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Lentos para entender. Número 3. Alterna la exposición de los temas con exhortaciones. Número 4. Hace una presentación breve de los temas que luego desarrollará más adelante. Esto explica las diferencias de estilo entre el libro y el resto de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Ellen G. de White, en su libro Testimonios para la Iglesia,
tomo 9, página 228. Miren lo que dice al respecto. Estudiad cuidadosamente el libro de Hebreos, ¿verdad? Estudiad cuidadosamente el primer capítulo de Hebreos. Interesaos en las Escrituras, ¿verdad? Leedlas y estudiarlas con diligencia, ¿verdad? Siguiendo lo que Jesús dijo a los fariseos: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo hace referencia también acerca de esto, ¿verdad? En todo el libro. Y el NG apoya en esta cita que estoy leyendo, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que dice Jesús: porque a vosotros parece que en ellas cedéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El tener un conocimiento experimental e individual de Dios y de Jesucristo significa todo para nosotros, del que Dios envió. Y esta es la vida eterna, dice Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mientras en este mundo, dice Leonard G. de White, el creyente arrostrara influencias adversas, habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con concesiones amables y a los actos de opresión con bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vid viviente por los pámpanos. En esta vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. En el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan el carácter, virtudes como las de Cristo, y distinguen al cristiano del mundano, dice Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. Pasemos al punto número 2. Para ello quiero invitarles nuevamente a que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron no nos la confirmaron. Conociendo la verdad. ¿Qué significa conociendo la verdad? ¿Verdad? Significa tener luz, ya no andar en tinieblas, ¿verdad? Y no solamente esta cita nos dice que el Señor Jesús la anunció primeramente, sino que sus discípulos y los discípulos de sus discípulos también la oyeron y nos la confirmaron. ¿Verdad? Los hebreos que escuchaban a Pablo habían creído en Jesús, sin embargo, no lo habían escuchado directamente, sino que habían creído a través de la predicación de otros. Esta predicación estuvo acompañada por diversos milagros y por la actuación del Espíritu Santo, es decir, por la obra especial
del Espíritu Santo que hoy en día sigue siendo Dios, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vayamos a la palabra de Dios nuevamente, ahora al versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que lo oyeron, las que lo oyeron, nos confirmaron. Qué difícil es escuchar, qué difícil es oír muchas veces, ¿verdad? Pero cuando el corazón está dispuesto, cuando escuchamos al Espíritu Santo, las cosas cambian, ¿verdad? Versículo 4. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nuevamente el versículo 4 nos habla acerca de esto, ¿verdad? El Espíritu Santo realiza una obra especial, y esa obra es llevarnos a la verdad, ¿verdad? Pero primero tenemos que convencernos de pecado, ¿verdad? Todos ellos creyeron que sus pecados habían sido perdonados, ¿verdad? Vamos al capítulo 6, al versículo 1 del libro de Hebreos. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestionar cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios. El apóstol Pablo, en esta cita de Hebreos 6:1, nos dice que avancemos en la fe, que corramos en esa carrera por la fe, porque sin duda vamos a obtener la gracia de Dios. Y no vamos a estar solo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, puede ser recibido cuando nosotros, como ya hemos mencionado en algunas otras veces, recibamos al Espíritu Santo de todo corazón, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, el reino de Dios se estableció en las vidas de los que oyeron acerca del Evangelio, acerca de Cristo, ¿verdad? Y de esa manera dar testimonio también nosotros a otros. No eran niños en la fe, recién convertidos, sino cristianos experimentados, ¿verdad? Vamos rápido al capítulo 5, versículo 12. Una vez conociendo la verdad, avancemos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hebreos 5:12. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Ese es el peligro que corre el cristiano, de no avanzar, a que continuamente se le esté dando alimento para bebés y no alimento sólido, siendo ya adulto, ¿verdad? En consecuencia, en vez de avanzar, hay un retroceso. Pasemos al punto número 3. Para ello quiero invitarles nuevamente a ir a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en el capítulo 10, versículo 32. Sufriendo por Cristo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos.
Después de haber creído, los hebreos enfrentaron fuerte oposición. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, sin duda, dice el apóstol Pablo, padecerán persecución. Vamos rápidamente a la Biblia, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, sufriendo por Cristo, ¿verdad? Sufriendo por Cristo. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente se sentía ofendida por su vida ejemplar que les hacía sentir culpables. Algunos habían sido encarcelados y golpeados, o habían perdido sus bienes, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de los capítulo 10, versículos 33 y 34. Y por esta razón Pablo nos anima a permanecer fieles, imitando el ejemplo de Moisés, quien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, de acuerdo ahí en el capítulo 11, donde están los héroes de la fe, versículo 25. Pasemos al cuarto punto. Para ello nuevamente quiero invitarles para que vayamos al capítulo 10 del libro de Hebreos. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cristo viene pronto? Sí. Cristo está a las puertas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos prepararnos. Por eso el apóstol Pablo dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, predicando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo está cerca, sin duda Cristo está a la puerta. Con el tiempo la persecución hizo mella en estos hebreos. De las exhortaciones de Pablo podemos inferir diversos problemas que les afectaron. Número 1, las tentaciones. Número 2, la incredulidad, la debilidad espiritual, dejar de congregarse, desánimo, pecados diversos y desviaciones doctrinales. Todos estos puntos son un desafío para los que están en la fe. Hay algunos aspectos de estos desafíos de la fe que son más importantes que otros y en los cuales muchos de nosotros estamos inmersos. Por ejemplo, desviaciones doctrinales. Muchos dentro de la iglesia, sin duda, tienen diferentes posiciones acerca de la persona o de la deidad. La persona de Cristo, de la deidad. Otros están consintiendo en sus vidas pecados diversos. Otros se desaniman muy fácilmente. Otros quizás dejamos de congregarnos. Otros tenemos debilidad espiritual y somos presas del enemigo. Otros no creemos en todo lo que dice la palabra. Otros muy fácil caemos en las tentaciones. Todos estos aspectos importantes son desafíos de la fe, y los cuales tenemos que vencer, no solos, sino por la gracia y el trabajo especial que está haciendo el Espíritu Santo, ¿sí?, en nuestras vidas. Al igual que le sucedió al profeta Elías, una gran victoria de fe le dio paso al decaimiento y la falta de fe. Vamos rápidamente
a este ejemplo para que nos demos una idea del gran desafío que también los profetas tuvieron que pasar en su vida. Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 4. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Berseba en la región de Judá y allí dijo a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo el día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse y exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Muchas veces caemos en tentación, muchas veces perdemos la confianza en Dios, sí, a la primera. Aprendamos de todos estos ejemplos, como en el caso del profeta Elías, que huyó al verse en peligro y amenazado por Jezabel. Vayamos al punto número 5, al último punto de esta lección. Para ello quiero invitarles nuevamente para que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Prestar oído, ¿verdad?, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. ¿Qué hacer con los creyentes desanimados o que están comenzando a dar muestras de abandono? Ante el decaimiento de Elías, Dios lo trató con cariño, le hizo un suave reproche y le dio tareas para realizar. ¿Verdad? De igual manera, Pablo trató a sus oyentes con cariño, le reprochó suavemente y les dio tareas para realizar. ¿Qué tipo de tareas? ¿Sí? Aquí entra ya la obra del creyente, ¿verdad? Tiene que estar convencido de que estas tareas, estas obras, ¿sí?, le van a ayudar a su crecimiento, a su confianza, a elevar su confianza en Dios. Número 1, permanecer en el amor, de acuerdo a Hebreos 13:1. Ser hospitalarios, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 13. Ayudar a los presos y a los maltratados, e imitar el ejemplo de sus pastores. Vamos rápidamente al capítulo 13 para confirmar estas acciones que nos van a ayudar a que no caigamos en desánimo, que no abandonemos la fe. Capítulo 13, versículo 1. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. Es muy importante el amor, que permanezca el amor de Cristo en nosotros. Número 2. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿verdad? Número 3, ayudar. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Versículo 7. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Imitar el ejemplo de sus pastores. Claro, estamos hablando de pastores comprometidos,
Sin duda, todos creemos que estamos comprometidos. Sin embargo, muchas veces también, hasta los pastores, ¿sí?, como el profeta Elías, se llegó a desanimar. Así que tengamos mucho cuidado. Vamos a terminar esta lección con este último punto que se encuentra en Hebreos 12, 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Corramos con la paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Al igual que los hebreos, nosotros estamos viviendo en los postreros días, es decir, en los últimos días, en el tiempo de gracia aún todavía, ¿ah?, y esperando el cumplimiento de las promesas. Por tanto, las exhortaciones de Pablo se nos aplican también a nosotros. Hebreo recuerda los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada a Canaán y su incredulidad, de acuerdo a Hebreos 3, el 7 al 11. Por eso nos invita a no caer en ese ejemplo de incredulidad, ¿verdad?, aferrarnos a nuestra fe, poner nuestros ojos en Jesús y vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios, de acuerdo a Hebreos 3, versículos 12 al 13, Hebreos 10, del 38 al 39, y Hebreos 12, 2, y Hebreos 13, del 4 al 6. Siempre tenemos en mente que Dios nos ama y que Jesús murió por nosotros. Debemos animarnos, debemos acabar la carrera de la fe como el apóstol Pablo. Elena G. de White nos revela en qué tiempo y en qué momento estamos. Ahí en su libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 228. Nos hallamos todavía en medio de las sombras. ¿Cómo? Nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. ¿Esto es cierto o es falso? Ciertamente. Consideremos con sumo fervor el bienaventurado más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. ¿Cómo? Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre en nuestro corazón esta esperanza. Aún un poquito, y Él ha de venir y vendrá y no tardará, dice el apóstol Pablo. Y confirma Elena G. de White lo que dice Hebreos 10:37. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados, ¿verdad? Hallará Jesús cuando venga una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Ese es el trabajo que tenemos que realizar en esta hora. Pero preparémonos, estimados amigos y hermanos. Si tú, estimado amigo, amiga, aún no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal, es tiempo ya que lo puedas hacer. Que el Señor, que el Espíritu Santo te ayude a tomar esa decisión. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de lección. Quiero invitarles para que me acompañen en la lección número 2 de esta lección, de este nuevo trimestre. Hasta pronto y Dios les bendiga.